y el anticristo, ¡pum!, se va la iglesia en un abrir y cerrar. O sea, así, ¡ay! Desperté en el cielo, ¿no? Es lo que dice. Dice también que la tribulación era un castigo de Dios, pero no contra los que han rechazado a Cristo. O sea, la tribulación no es para los cristianos, sino solamente contra Israel. Es decir, Cristo tendría, escucha esto, una venida parcial, medio bajaría, rescataría a los cristianos, se iría y 3 años y medio, ahora sí viene. Cuando dice la Biblia que hay una segunda venida de Cristo, no hay una segunda y media, ni una y media, es una segunda venida de Cristo. Entonces, durante 1800 antes, toda esta filosofía no existía. ¿Qué existía? ¿Cuál es la filosofía que existía? Los primeros 1800 años de la historia, solo había una doctrina de los últimos tiempos, que era los profetas, Jesús y los apóstoles. Los profetas anunciaron cómo sería la segunda venida, Jesús anunció cómo sería su segunda venida y los apóstoles anunciaron cómo sería la segunda venida. Las tres tienen que coincidir. Si no coinciden, es mentira. Entonces está clarísimo que hay una sola segunda venida y no existe una doctrina de reemplazamiento. La doctrina de reemplazamiento dice que estaba el pueblo de Dios, pero que ese pueblo de Dios fue desechado y ahora está la iglesia y la iglesia toma el lugar de Israel. Esa es la doctrina del reemplazamiento y eso no dice la Escritura. De hecho, debemos de orar por la salvación de Israel. No hay doctrina de reemplazamiento. Entonces está clarísimo que tanto la iglesia como los santos, como tú y yo, pasaremos la gran tribulación. Eso que dice respecto a Israel, un tiempo en que la iglesia creyó mucho que el ser cristiano era mucho mejor que ser judío, porque los judíos habían rechazado a Cristo y los empezaron a colocar como otra religión. Cuando el pueblo de Dios sigue teniendo su posesión delante de él y el anhelo de Dios es que su pueblo se salve. Y dice que nosotros como salvos solo fuimos injertados en el olivo, pero ¿quién cree que sigue siendo ese olivo? El olivo, sí. El pueblo de Israel. Entonces, una gran medición de cómo observar los tiempos de Dios operando es Israel. Todo lo que sucede en el pueblo de Israel nos indica a nosotros las señales de su segunda venida. Y nuestro papel respecto a Israel es mantenernos orando por su salvación, porque es un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, incluso con el pueblo de Israel. Apocalipsis. Quiero que busques en Apocalipsis, que subrayes estas cosas para que lo tengas bien claro. 13, 5 al 8. 5 al 8. Escucha lo que dice. Aquí está esto que te estoy diciendo. Dice, Apocalipsis 13. Subraya algunas cosas que te llamen la atención. También se le permitió al monstruo, 13, 5 al 8. También se le permitió al monstruo, es decir, al anticristo, decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Y así lo hizo. Y habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra Él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo. Aquí está la clave. ¿Quién es el pueblo santo? ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo santo es la iglesia. Israel es el pueblo de Dios. ¿Por qué no son santos? Porque no han sido justificados por la sangre de Cristo. Israel es santo, es el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio. Y dice aquí
que se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Nos van a romper nuestra mandarina. Y se le dio, dice, toda autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y a ese monstruo le adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Todos le van a adorar. Ay, entonces tenemos que tomar. Léelo fuerte, mi amor. 9 y 10. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Paciencia. Aquí hay tres posturas que deben de estar de acuerdo. Lo mencioné ahorita, pero lo quiero explicar. Deben de estar de acuerdo tres posturas para tener un fundamento doctrinal sano. Deben de estar de acuerdo los profetas, el Mesías y los apóstoles. Daniel 9:27. Lo van a leer en casa. Quiero que lo mediten. Los profetas es lo que dice Daniel 9:27. El Mesías es lo que Jesucristo dijo en Mateo 24:15. 24:15. Y los apóstoles es lo que dijo Pablo a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 2:4. Ahí está descrito a las tres cosas que hacen match de lo que estamos hablando ahorita. Las citas: Daniel 9:27, Mateo 24:15, 2 de Tesalonicenses 2:4. Trae secretaria. ¿Sí? Tiene que estar en acuerdo estos tres versículos para saber si lo que Cristo dijo es verdad, para saber si lo que Daniel dijo es verdad o para saber lo que los apóstoles dijeron es verdad. ¿Recuerdas que dice la Biblia que por boca de 2 o 3 testigos la palabra se cumple? ¿Vale? Ok. Vamos por la última sesión. ¿Tomamos un descanso? ¿Sí? 10 minutitos.